Hola, hola, hola. Muy buenas noches o días o mañanas o tardes, dependiendo de quién esté viendo este video. Bueno, aquí son las 10:55 de la noche. No sé, se me ocurre hacer a esta hora el video. Así que, como bien dice el título, este video, o bueno, esta serie de videos que voy a tratar de hacer unos más seguido de otro, lo que me da el tiempo, es básicamente para instruir a las personas en programación, pero de manera muy básica, un acercamiento muy básico. No voy a ahondar de repente en profundidad de conceptos, porque lo que quiero más que todo es hacer que una persona entienda de la programación de la manera más simple, con las instrucciones, comandos más simples, no con la complejidad con lo que podemos encontrar en internet. Ya si como tal la programación te llama la atención, te empieza a causar curiosidad, documentación hay. Este arte, esta forma bonita, esta profesión, simplemente se aprende instruyéndose. Ya con la revolución del internet, la información, ya se encuentra mucha documentación en internet. Aquí nomás trato de hacer como que romper esa barrera de qué es la programación. Usualmente alguien que no es de sistemas ve programación y dice, uy, códigos feos, jeroglíficos, alienígenas, que no se sabe de qué hablan, como si fuera, uy, la cosa del, del otro mundo. Pero es más sencillo de lo que parece. Si tuviera que decirlo en palabras simples, es como aprender otro idioma. Ahí está. Otro idioma. Si tú, por ejemplo, quieres hablar con un extranjero, alguien de Estados Unidos, Inglaterra, o bueno, la mayoría de países, que es el lenguaje más, el universal supuestamente, el inglés. Uno aprende el inglés y cuando aprendemos inglés, ¿qué aprendemos? Entonaciones, fonéticas, verbos, conjugaciones, oraciones, etcétera. Tenemos una serie de cosas que aprender antes de lanzarnos a leer o escuchar o hablar con alguien. Cuando tú ya sabes decir hello, sabes decir how are you, sabes decir what's your name, etcétera, etcétera, estás aprendiendo algo nuevo, algo que no estás acostumbrado a hablar, expresarte, sino en idioma de otra persona que te va a escuchar, para que puedas lograr una comunicación eficaz. Al fin y al cabo, tú envías una información, tus preguntas, lo que expresas, y la persona te recibe con esa información. Lo mismo. Hay que prestar atención a estas palabras, lo que te estoy diciendo, porque tiene que ver mucho con la programación. Tú comunicas un mensaje, mandas una información en el idioma que esa persona te va a entender y él te responde. Dices, hello, what's your name? La persona te va a decir, hi, my name is María, Luis, Sofía, etcétera. Te van a decir diferentes nombres. Tú mandas una información y ellos te dan la información en el lenguaje que se entienda. Lo mismo es la programación. La programación como tal, lo mismo. Tú envías una información a la computadora, en este caso, digamos que el cuadradito es la computadora, tú le mandas una información, le mandas un dato, tú le dices algo en su idioma de la computadora y la computadora te va a responder algo. Tú le dices, tú le dices a la computadora y la computadora te va a devolver algo. Es lo mismo, es como si tú estuvieras diciendo hello al angloparlante y el angloparlante te responde algo. La misma información se pasa en la computadora, en este caso a nivel de computacional. Solo que la programación hace que hablemos en un lenguaje específico de la computadora, simplemente hablemos con la computadora en su lenguaje natural, que es en el código, y ellos nos devuelven una respuesta. Aunque técnicamente, ya yéndonos un poquitito el concepto para no asustarlos, al final las computadoras, los sistemas, microprocesadores, todo entienden en ceros y unos. Su verdadero lenguaje, así, es ceros y unos, 01, 01, 01. Hay todo un proceso de conversión, compilación, términos más avanzados que hace que haga esta configuración, esta transformación de interpretación de A a B y de B a A.
Entonces, si nosotros queremos hacer eso, tenemos que aprender a hablar en su lenguaje. ¿Y cómo se le dice palabras, oraciones, expresiones a la computadora para que te entienda? Fácil, en el código. Y es curioso porque la computadora, o bueno, la programación como tal, que es la forma en la que tú le indicas a las computadoras, a los computadores en general. Computadora no solo es la computadora de escritorio, es un dispositivo, un celular, puede ser un, un dispositivo más pequeño, un PLC, un MP4, diferentes dispositivos electrónicos que tenemos, todos se comunican de la misma manera. Entonces, como le decimos, su lenguaje final es ceros y unos, pero nosotros no lo vamos a hablar en ceros y unos. Hay gente que le puede hacer, los electrónicos, pero ese sí es un lenguaje mucho más avanzado. Nosotros vamos a usar como que vamos a usar a un intermediario, un traductor, para que él le digamos en un lenguaje específico, más entendible para nosotros, por ejemplo, right no, vamos a usar console.log, que es una interpretación de un lenguaje llamado JavaScript, el cual no lo vamos a ver, pero es muy usado. Hello, y él nos va a devolver hello. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que la consola, que es como un texto que sale en la computadora, le digamos, dime hola, dime hello. Y la computadora te va a responder hello, porque así está hecho. Su instrucción, su lenguaje final, hace que él devuelva hello. Entonces, cuando hacemos esto, simplemente estamos diciendo a la computadora, hey, escríbeme o dime la palabra hello, y él te lo va a devolver. Entonces, la programación básicamente es darle instrucciones en un idioma que la computadora entienda para que te revuelva un resultado. Así como el angloparlante. Tú le dices algo, tú quieres mandar una información, lo dices en su idioma, él lo va a entender y te va a responder otra cosa. Entonces, básicamente eso es la programación. Vamos a aprender a hablar en unas instrucciones que la computadora va a entender para hacer ciertas operaciones, cálculos, envíos de información, recepción de información, etc. Entonces nosotros simplemente vamos a aprender una nueva forma de lenguaje, pero ahora vamos a hablar con una máquina, ya no con una persona. Y la máquina nos va a devolver la información. Eso básicamente es la programación. Este primer video instructivo quería ser más enfocado a qué es la programación como tal, para no asustarlos, en manera general, y es eso, simplemente hablar en un lenguaje que la computadora entienda para que le mandemos ciertos datos e información y él nos devuelva otra información. Esto sería el primer video de esta serie.